tengo 85 años. No tengo ningún reparo en que se sepa. Pero lo que no me gusta nada es que me digan vieja. Y tú me preguntas por qué, porque yo no me siento vieja. Bueno, la familia de donde viene Rita, de donde venimos todo el eje nuestro del tronco familiar, es de los González de Mendoza. Era una familia tan extensa que estaba casada con las mejores familias de la rancia aristocracia cubana. Por lo tanto, estudió en Sagrado Corazón, un colegio de monjas estricto. Fue educada en una familia con unos códigos éticos muy importantes de lo que es una familia. Mi abuelo, pues, don Gonzalo Aroste, hizo que toda la familia, o sea, sus hijos, se dedicaran al arte. Y Rita nace en una familia de artistas. Bueno, al terminar la segunda enseñanza y lo que es hoy preuniversitario, yo entré en San Alejandro para estudiar dibujo. Nunca llegué a estudiar dibujo, me quedé en el aula de modelado y así fue mi primer choque con las artes plásticas. El modelado lo daba Juan José Sicles, recién llegado de Europa, y además era el escultor del grupo de vanguardia, de lo que se llamaba entonces la vanguardia, ¿no? Yo entré bastante inexperta y bastante ignorante. Al entrar en contacto con la forma, con el barro, me fascinó la cuestión de darle forma con mis manos y ahí me quedé. No iba a las otras clases, estaba un poco por la libre, ¿no? Siempre fui bastante rebelde en la formación académica. Y entonces empecé a trabajar en el liceo. La maestra era Isabelita Chapotín. Yo no iba a clase. Me pasaba el día trabajando en el aula y al día siguiente iba a clase para enseñarle lo que había hecho a Isabel, que me alentaba muchísimo. Sin embargo, sí exhibí con las alumnas de Isabel en el propio liceo. Yo siempre fui muy atrevida, siempre quería hacer todo lo contrario de lo que se suponía que hiciera. Y era la rebeldía frente a esos cánones tan estrictos y tan arcaicos ya. Y eso encaja muy bien con el espíritu de Rita, y Rita es un poco adoptada por lo que llegarían a ser los grandes maestros de la vanguardia cubana, como Víctor Manuel, como Carlos Enríquez, como Ponce, porque sentían en ella la misma rebeldía que habían sentido ellos, rebeldía que hace que exista hoy en día un arte moderno cubano. Yo me he autodividido en 3 etapas. La forma en sí, la forma en el espacio y la forma en el espacio en función social. La primera etapa de la forma es nada más que el expresarte a través de la forma, que es lo que yo siempre he dicho, que yo no me sé expresar con palabras, sino con forma. Y hay cosas que incluso son obras muy interesantes de sus primeros años, que yo nada más que, bueno, localicé para el libro en fotografía, que son completamente deco, como Grito de 1932, Interrogación, lo mismo, y hasta Diana, que es justamente hacerle la vida agradable a la gente, ¿no? Es decir, con lo decorativo. Pero llegó un momento en una exposición que me hicieron una pregunta: ¿dónde viven sus esculturas? Y desde entonces me preocupé mucho por encontrarle esa residencia a las cosas. Y entendí perfectamente que tenía que estar relacionada esa forma
con el espacio donde estaba. Del 40 al 59 yo trabajé mucho la forma en el espacio, principalmente piezas para jardines, para residencias privadas. Eduardo Abela se le ocurrió crear un estudio libre y entonces le pidió a los profesores más progresistas de San Alejandro que fueran a dar orientaciones, se llamaba entonces. Pero el claustro de San Alejandro decidió que no podían dar clases y apelaron a nosotros, Mariano, Portocarrero, Lozano, David y yo, para que fuéramos orientadores. Que lo único que hacíamos era enseñarle a la gente cómo usar las herramientas y los materiales. Del estudio libre surgió Carmelo. Eso fue en el 37. Porque se ensayó un método que en Cuba realmente era revolucionario en aquellos momentos. Es decir, no guiarle la mano al artista, sino darle las técnicas, de que se expresaran con toda la libertad del caso. Hay un nombre notable que sale de ese estudio, que fue el de Ruperto Jaime Matamoros, pero no murió el afán, digamos, de ayuda a los más jóvenes por parte de Rita, que mantendría a lo largo de su vida. Ese fue un movimiento muy interesante y muy importante para el arte cubano. Al hacer esto también, de una cierta manera, buscaban lo cubano en el arte. La prensa me trató con bastante cariño, ¿no? Y desde luego al principio me atribuían influencias de distintos escultores importantes que yo no sabía ni que existían, porque como tú verás yo tenía muy poca formación formal, ¿no? Y efectivamente había, no podemos llamarlo una influencia, sino algo en común. Se me dijo que de Archipenko, de Mestrovic, de distintos escultores europeos importantes. Pero creo que vale la pena en este momento señalar cómo las influencias que recibió Rita fueron de muchas matrices, porque el artista no es siempre el mismo a lo largo de toda la vida. Es un ser social, vive en sociedad, vive influido de tantas cosas que lo rodean y va evolucionando lógicamente, y además muy bueno que lo haga, ¿no? Siempre con su sello personal. Yo considero la obra de Rita como algo extraordinario, porque hay poesía en su obra. Sobre todo cuando yo miro las obras que hizo, la obra religiosa de Rita, es algo que cautiva. Esa estilización que ella logra con la figura humana, con algunas figuras religiosas, no solamente de una modernidad y de una expresión contemporánea para la escultura, sino tenían una delicadeza y sobre todo de un extraordinario, exquisito gusto. Obras representativas o más representativas de Rita Longa, es difícil. Santa Rita de Casia, 1943, la encontrarán en una capilla. Ese no es el lugar de la escultura. El lugar es en el altar mayor. De los sacerdotes de mayor importancia en este país consideraron también que era una imagen que no despertaba la vocación. Pasado el tiempo y aún relegada a una posición secundaria, las personas a quien le ponen flores, esa es la escultura de Rita Longa, situada en la capilla lateral izquierda. Otro trabajo muy importante es también de carácter religioso, que es la Pietà, que está en el Panteón de la Familia Aguilera en el cementerio de Colón. Pero es absolutamente
en estilo Deco y me parece que obtiene una síntesis verdaderamente muy lograda. Nosotros decimos sobre Rita Longa que es nuestra escultora Deco por excelencia, porque justamente hay muchos monumentos de Rita Longa que clasifican dentro de esta estética. Se nos pidió a Sicre, a Navarro y a mí proyectos para 3 fuentes. La temática era el Parque de los Mártires. Eso fue en el año 41. Nosotros hicimos los proyectos, pero entonces hubo cambio de ministro. Y en el 47 fue que nosotros le hicimos una ofensiva tremenda para que se reanudara aquello y lo logramos. Y se hicieron las 3 fuentes. Pero que después vino el túnel. La mía es la única que sobrevivió el túnel. Sabiendo que para determinado espacio voy a hacer algo, entonces tengo que ver la relación de esa forma con ese espacio. O al contrario, tengo una pieza hecha ya y me gusta buscarle el lugar para esa pieza. Desde lo que es la aceptación popular, creo que la obra que más se identifica conmigo es el grupo de venados del zoológico. Recuerdo muy bien que entonces el zoológico contaba con un solo venado. Lo que hacía era ir a darle comida al venado, a observarlo, y me pasaba rato ahí mirando ese venado que fue el modelo de los 3. Yo pienso que ahí sale la mano de una mujer, de una persona buena. Cuánta nobleza existe ahí, de cuánta belleza, de cuánta armonía. Están por el eje de las 3 vías que concuerdan a la entrada del parque zoológico. Y por eso es que se integra también, en eso reside la popularidad y el conocimiento de muchas de las obras de Rita. La Virgen del Camino, por ejemplo. Todo el mundo la conoce como la Virgen del Camino y la acepta, no la ve como una obra, digamos, ajena al entorno, sino al contrario, como una obra que cualifica el entorno. Yo creo, por supuesto, que el hecho de ser mujer condicionó de una manera muy especial a su favor la obra de Rita. Y en buena medida el hecho de ser mujer siempre da una mirada diferente. Claro que en el mundo de la escultura esa mirada todavía es mucho más original. Yo pienso que la escultura responde principalmente a sentimientos y a lo que pueda expresar ese estado de ánimo de las piezas, esa forma de cautivar. Y es por eso que su obra llega a las personas más humildes de este pueblo. Otra obra muy importante de una época bueno, cercana, que es de 1953, es la que está a la entrada del Palacio de Bellas Artes,
con otra estética, que verdaderamente ya va incorporando elementos de la llamada escultura orgánica, en el sentido de utilizar ya elementos no tan estilizados, sino más orgánicos, más cercanos a la masa. Pero iba a ser para el vestíbulo, para un elemento elevado que hay en el lobby, pero cuando la fueron a colocar, la plaquita esa cedió, entonces tuvieron que cambiarla en el lugar. A la entrada de Bellas Artes realmente era una responsabilidad tremenda, ¿no? Y de alguna manera un reconocimiento que ella, bueno, modestamente no creía merecer. Y hay muchas de las piezas de ella de pequeño formato donde se vislumbra de manera más clara o menos clara el tema de la danza. Pero por supuesto la pieza más significativa es La muerte del cisne, la que está en los jardines del Teatro Nacional. Eso marca realmente una pausa y un comienzo hacia una nueva expresión. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esa escultura justamente se convierte en una obra maestra dentro de la gran obra de Rita Longa por su ambigüedad, es decir, por el decir y por no decir, por ser resumen de lo hecho y por dar un paso adelante. No se sabe dónde empieza, no se sabe dónde termina, es la danza y son también sus figuras. Rostros marcados por un afán de simplificación, sensuales torsos que casi tocan lo abstracto, regresos continuos a elegantes estilizaciones, porque la escultora, al tiempo que indaga, recapitula y raramente niega lo realizado. Muy cercano al museo hay dos esculturas que son atlantes en el antiguo edificio de la Tabacalera, que me parece muy interesante porque es clasificable dentro de lo que se titula como greco-deco, greco por lo de la antigüedad, que definitivamente se convierte en elementos constructivos de soporte para el propio edificio. La primera obra importante, conjunto, ¿no?, fue la aldea taína y representa todo el trabajo creador de nuestros aborígenes. En total son 25 figuras. La aldea taína, como la había concebido Fidel, era una cosa muy realista. A mí no me entusiasmaba nada la idea de hacer ese tipo de cosas. Y estuve argumentando un poco con Celia y al fin logré que me dieran luz verde. El día que Fidel estuvo ya, cuando se estaba terminando la aldea, pues tuvo frases muy buenas y dice que él se había hecho mucho más de lo que él había pensado al principio. Y siempre ella supo persuadir, llamar la atención, siempre luchó porque la vanguardia política y la vanguardia estética fueran en paralelo y que se hermanaran estos dos objetivos, el de la escultura monumentaria, el de la escultura conmemorativa de hechos históricos, hechos políticos, pero con la calidad. Nosotros los escultores pensamos que nuestro destino es ser los historiadores de nuestro momento en materiales eternos. Después del triunfo de la Revolución, hemos tenido la oportunidad de cumplir esa función social. Porque son las obras que están ubicadas en la ciudad, son las obras que de alguna manera modifican la vida de la gente, porque cuando la gente tiene que transitar o habitar alrededor de estas obras, de una cierta manera, estas obras modifican los conceptos de la gente, el quehacer de la gente. Otro trabajo muy importante es radicalmente distinto, que es El bosque de los héroes, que es en Santiago de Cuba,
que realmente de los monumentos históricos que yo creo que se han hecho a lo largo de todo este proceso, el más importante y el más logrado. Visto de lejos parece una obra abstracta, vista de cerca es otra cosa, su lectura es distinta, pero cómo se integra una cosa con la otra. Me parece que fue una solución que cumple su objetivo de ser un buen tributo, sin ofender la estética y sin ofender el lugar donde están situados. Se nos había encargado un proyecto de fuente que se iba a poner en lo que es hoy Copelia. El tema está basado en una leyenda aborigen de todo el Caribe sobre el origen del mar, pero resulta que me quedé sin lugar porque vino Copelia y la fuente estaba a medio hacer y archivada. Eran 12 unidades. El compañero Fauri Chomón me dijo que la quería para Tuna, que buscara el sitio. Rita, permítame humedecer estos versos que ya saltan hacia el agua. Dicen que apareció el cucalambé y que regresó en el canto de una fuente, como un surtidor de guitarras. Yo te quería decir algo, que ella movió para allá una gran cantidad de escultores. Bueno, todavía es, y la gente reverencia la memoria de ella. Recuerdo cada una de las reuniones que dio con los escultores, cómo batallaba porque todos tuvieran parte en el arte, en cada espacio que se iba a colocar una obra. Las Tunas se convirtió en la capital de la escultura monumentaria cubana. Cuando ella fue nombrada presidenta del CODEMA, que fue nombrada por el ministro Armando Jarr en 1980, le propuso al ministro un grupo importante de escultores, de arquitectos, de especialistas, para en cada provincia pues trabajar con los mejores artistas. Rita además tenía un principio y era la creación de equipos interdisciplinarios y la celebración de concursos. Los concursos le permitían a estos escultores jóvenes pues competir y presentar sus proyectos que tuvieran nuevas expresiones de vanguardia. Trató de involucrar a todos los escultores que había en el país. Creo que en buena medida muchos pudimos hacer en esa época cosas gracias a su trabajo de promoción, y sobre todo creo que protegió mucho a los más jóvenes. Y realmente también fue siempre una persona súper abierta a las discusiones, inteligentísima en sus apreciaciones, sus opiniones se nos sirvieron de estímulo, sus críticas siempre fueron oportunas e importantes. Ella siempre se veía como una persona que seguía haciendo su obra, pero que se daba cuenta que ella y su obra eran como una especie de puente por el cual tenían que circular los artistas que venían detrás de ella. Y por eso es que salieron proyectos tan bellos como los que tenemos hoy en las plazas de la revolución del país. Y es para mí el motor impulsor de la escultura monumentaria en Cuba. Y yo creo que ella, en un mundo que es difícil para una mujer, es un trabajo tosco, un trabajo fuerte, ella supo primeramente aportar una obra extremadamente delicada. Realmente la obra de Rita para la cultura artística cubana es vital. Es tan vital como contundente. No se puede hablar de la cultura cubana sin mencionar a Rita. Yo pienso que obviarla a ella es un pecado. Sin lugar a duda, la que trasciende más como una gran artista en la escultura fue Rita Longa. Además del reconocimiento en el mundo del arte,
tuvo el gran reconocimiento de su pueblo. Y yo creo que eso para ella también era muy importante. Por lo menos en las Américas, en este continente americano, no hay ninguna mujer escultora del calibre de Rita Longa. Y yo creo que Rita fue una mujer que marcó un hito dentro de esa sociedad en el periodo en que ella vivió, porque fue una mujer que impuso lo que ella quiso, que es la escultura. Y abiertamente abrió la escultura cubana a la modernidad. Son muchas las cualidades humanas de Rita Longa, las buenas cualidades humanas. Pero yo diría que dentro de sus virtudes más importantes están su sentido de la ética. Fue una rebelde completa de romper esquemas sociales. Siendo de cuna de oro, ni pensaba con el estómago, pensaba con el cerebro y con el corazón. Creo que fue una persona muy inteligente, extremadamente inteligente. Era además de culta, refinada. Y una persona afable y una persona que tomaba muy en consideración a la otra persona. Fue tan elegante y elegante con cualquier cosa. Si era hermética para las personas que no la conocían. Cuando veía en ella una sonrisa, era como un alivio para el alma. Tenía todas las razones para ser una mujer creída del mundo, sin embargo era una mujer sencilla, era una mujer cálida, era una mujer realmente asequible. Ella estaba trabajando en aquella pieza y hubo un rumor de que ella había muerto. Pero lo tomó con mucho sentido del humor. Me dijo: Choy, dicen que me morí, pero no te preocupes, esta obra que estoy haciendo se va a llamar Resurrección. Se convirtió esta en su última obra, en su obra final. Las huellas alcanzan la ciudad, los objetos, los pensamientos se constituyen en hitos urbanos, devienen objetos de culto o se convierten en logotipos. La concepción expresiva, la continuidad del trazo, cierto androginismo y una falsa fragilidad que intenta disculpar una sólida estructura, emparentan a la creadora y a sus criaturas. Y Fernando fue el amor de su vida. Ella confió en Fernando en todo. No, Fernando era mi mejor crítico. La verdad es que yo tuve mucha suerte. Fue un privilegio haberlo tenido.